Durante años manejó millones de dólares manchados de sangre. Firmaba cheques para sicarios, contaba fajos en habitaciones secretas y sellaba cuentas para políticos corruptos sin pestañear. Sabía que cada cifra significaba muerte, soborno o destrucción. Pero él, encerrado en una vida de lujo y miedo, se decía a sí mismo que solo era un contador, nada más. La vida le cambió cuando una tarde, mientras huía con una identidad falsa, escuchó una frase en una radio cristiana que lo quebró por dentro: Dios también ama a los culpables. Allí comenzó una lucha entre la culpa, el pasado que lo perseguía y una sed inexplicable de paz. La historia de un hombre que conoció el infierno por dentro y que encontró la fe. Esta es su historia de conversión. Guillermo Payomari nació en Chile en 1949, en una familia trabajadora, de valores tradicionales. Desde pequeño mostró una mente brillante para los números y una obsesiva disciplina. Estudió ingeniería comercial y contabilidad, y se convirtió en uno de los jóvenes más prometedores de su generación. Sus profesores decían que tenía un futuro garantizado en la banca internacional. Pero los planes de vida dieron un giro inesperado cuando la dictadura militar de Pinochet lo obligó a exiliarse. Con su esposa e hijos pequeños, emigró a Colombia. Allí comenzó desde cero, ofreciendo sus servicios como contador. Su precisión milimétrica y su discreción lo hicieron destacar rápidamente entre empresarios y otros con poder menos visible. Un día, recibió una propuesta inusual. Una firma con fachada legal buscaba un jefe de contabilidad para operaciones especiales. El sueldo era descomunal. Aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Con el tiempo, descubriría que trabajaba para el Cartel de Cali, una de las organizaciones más poderosas del narcotráfico mundial. Ya era parte del engranaje. Le enseñaron a usar claves, a manejar cuentas en paraísos fiscales, a mover millones sin dejar rastro. Se volvió indispensable. Su nombre no aparecía en nada, pero era vital. Durante los años 90, fue el cerebro contable del cartel. Organizaba pagos a funcionarios, transferencias secretas, maletines para campañas políticas. Nada pasaba sin que él lo supiera. Vivía en una casa lujosa, rodeado de seguridad. Sus hijos estudiaban en colegios privados. Comía en los mejores restaurantes. Pero dentro, algo comenzaba a resquebrajarse. Veía de cerca cómo el dinero traía muerte. Conocía los nombres de los asesinados, los sobornados, los destruidos por la codicia. Y aunque lo callaba, no podía ignorarlo. Su esposa notaba su tensión constante. Tenía pesadillas, despertaba sobresaltado, sudaba frío. Pero nunca le contaba nada. Estoy cansado, decía. En realidad, temía por su vida. Sabía que si cometía un error, si hablaba más de la cuenta o despertaba sospechas, terminaría como tantos otros, desaparecido, silenciado, olvidado. Lo sabían todos en ese mundo. Un día, durante una reunión, uno de los jefes del cartel dijo frente a él: el que sabe demasiado, dura poco. Lo miró fijo. Guillermo tragó saliva. Desde ese momento, empezó a vivir con paranoia. Revisaba su auto antes de encenderlo, desconfiaba de sus escoltas, cambiaba sus rutas todos los días. Vivía atrapado en su propio laberinto. Lo que al principio fue comodidad se convirtió en angustia. Lo que parecía una oportunidad ahora era una condena. Estaba preso del miedo, del silencio y de la culpa. Pero aún no podía salir. Sabía demasiado. Si desaparecía, el cartel lo encontraría. Si hablaba, lo matarían. Si huía, pondría en peligro a su familia. El dinero no lo consolaba. Cada billete tenía rostro, tenía sangre. Comenzaba a preguntarse si algún día podría volver a dormir tranquilo. O si ya era demasiado tarde. En lo profundo, empezaba a buscar algo que lo redimiera. No lo decía, pero deseaba con desesperación una salida. Aún no sabía que alguien lo estaba escuchando. Una mañana de 1994, Guillermo recibió una orden directa: debía encargarse de una transferencia millonaria para apoyar la campaña presidencial de Ernesto Samper, en Colombia. Era riesgoso. Pero en ese mundo nadie dice que no. Preparó los movimientos con precisión quirúrgica, maletines, bancos, códigos cifrados. La operación debía pasar desapercibida, y así fue, al menos al inicio. Cuando Samper ganó, todo parecía indicar que el cartel había apostado al caballo ganador. El ambiente era de euforia, pero Guillermo se sentía cada vez más atrapado en la red.
Poco después, estalló el escándalo. Se filtraron grabaciones, documentos, sospechas. La fiscalía investigaba. Y el nombre de Payomari comenzaba a aparecer, primero en susurros, luego en titulares. Una noche, mientras cenaba con su familia, vio su rostro en televisión. El contador del cartel. Su esposa lo miró con terror. Guillermo supo que el reloj había comenzado a correr. Al día siguiente, su casa amaneció rodeada por hombres armados. No eran policías. Eran los suyos. Nadie entra, nadie sale, le dijeron. Era una cárcel disfrazada de mansión. Los jefes del cartel ya no confiaban del todo. Había rumores de delación, de fuga, de traición. Y en ese mundo, la sospecha es suficiente para firmar una sentencia de muerte. Guillermo se encerró en su oficina. El miedo lo consumía. Por primera vez, pensó seriamente en entregarse. No por valentía, sino por instinto de supervivencia. Era eso o morir. Buscó contactos, movió influencias. Un viejo amigo de la infancia lo ayudó a contactar a la DEA. Pactaron una cita secreta. De ese encuentro dependía su vida entera. La noche previa al encuentro, no pudo dormir. Rezó por primera vez en años. No pidió riquezas, ni protección. Solo pidió una oportunidad de empezar de nuevo. Llegó al punto de encuentro disfrazado. Lo esperaba un agente encubierto. En cuestión de segundos, subió a un vehículo, lo envolvieron en mantas y desapareció. Nunca más volvió a su casa. La DEA lo llevó a una casa segura. Allí, bajo vigilancia y custodia, empezó a contar todo. Cada nombre, cada transacción, cada secreto. Sabía que era su única carta. Su testimonio derrumbó la estructura del cartel de Cali. Muchos cayeron, otros huyeron, algunos lo maldijeron de por vida. Para los narcos, Guillermo ya estaba muerto. Pero él seguía vivo. Bajo otra identidad, en otro país, con otro rostro. Entró en el programa de protección de testigos. Nadie fuera de la justicia sabía dónde estaba. Pasó de manejar millones a vivir con lo justo. De cenas de lujo a platos de papel. De autos blindados a caminar en silencio, sin que nadie lo reconociera. Y sin embargo, algo dentro de él comenzó a respirar. No era libertad plena, pero era un comienzo. Una grieta de luz entre tanta oscuridad. Un primer paso. En ese retiro forzado, volvió a leer la Biblia. Descubrió versículos que hablaban del perdón, de la gracia, del nuevo nacimiento. Y lloró como un niño. Por todo lo perdido. Comenzó a escribir un diario. No para publicar, sino para sanar. Cada página era una confesión, un clamor, un arrepentimiento. Señor, escribió, si aún puedo ser tuyo, aquí estoy. Era el principio de algo que no comprendía del todo, pero que lo llenaba de una paz que jamás había sentido. Aún no se salvaba, pero algo había despertado. El aislamiento era su nueva vida. Sin familia, sin pasado, sin nombre. Guillermo vivía en una ciudad pequeña del sur de Estados Unidos. Nadie conocía su historia. Nadie preguntaba. Cada mañana, salía a caminar. Observaba a las personas comunes, a los niños y ancianos. Y se preguntaba si algún día volvería a vivir sin miedo. Fue en una de esas caminatas cuando escuchó música proveniente de una pequeña iglesia. Entró por curiosidad, buscando anonimato. Pero encontró algo más. Un pastor hablaba de restauración. No entendió todo. Pero algo le golpeó el pecho. El predicador decía, nadie está tan roto que Dios no pueda restaurarlo. Guillermo sintió que alguien le hablaba directamente. Volvió al domingo siguiente. Y al otro. Se sentaba en la última fila, sin hablar con nadie. Solo escuchaba. Pero cada palabra parecía escrita para él. Un día, el pastor contó su testimonio. Había sido pandillero, drogadicto, perdido. Pero Cristo lo había levantado. Guillermo lloró. Por primera vez, sintió que no estaba solo. Después del servicio, se acercó tímidamente al pastor. No dijo mucho, solo pidió oración. El pastor puso una mano sobre su hombro y oró con lágrimas. Guillermo no pudo contenerse. Esa noche, en su pequeño apartamento, se arrodilló. No había una oración perfecta.
Solo balbuceos entre lágrimas. Dios, si aún me quieres, si puedes, cámbiame. No quiero ser esto. Sintió una paz envolvente. No fue una voz, ni una visión. Solo una certeza, no estaba solo. Alguien lo había escuchado. Alguien no lo juzgaba por su pasado. Desde entonces, su vida cambió lentamente. Empezó a leer la Biblia cada día. Salmos, Juan, Romanos. Descubría una historia de amor que parecía escrita para él. Se ofreció como voluntario en la iglesia. Limpiaba bancas, acomodaba sillas. Nadie sabía su historia. Pero él sí sabía que cada gesto era una forma de redención. Un día, compartió su testimonio con el pastor. Lo escuchó en silencio. No lo juzgó. Solo le dijo, lo que hiciste está en el pasado. Dios te quiere aquí y ahora. Empezó a asistir a grupos pequeños. A estudiar la palabra. A crecer en la fe. Ya no se escondía de su pasado. Lo usaba para entender el poder del perdón. Cada domingo, miraba al cielo antes de entrar al templo. Gracias por otra oportunidad, susurraba. Era una oración simple, pero con todo su corazón. Una oración que repetía sin falta. Años antes, habría dicho que las iglesias eran para débiles. Ahora sabía que se necesitaba mucho coraje para enfrentarse a uno mismo. Y aún más para entregarse a Dios. Guillermo comenzó a escribir devocionales. Cortos, simples, sinceros. Hablaban del dolor, del miedo, del perdón. Muchos los leían sin saber quién era él. Pero sentían que alguien los comprendía. Nunca dejó de tener miedo. Sabía que algunos enemigos podrían buscarlo. Pero también sabía que su vida ya no le pertenecía. Le pertenecía a Dios. Fui esclavo del cartel, escribió una vez. Ahora soy siervo de Cristo. Antes contaba millones, hoy cuento bendiciones. Esa frase quedó marcada en su diario. Y en su alma. Un joven lo reconoció un día. Era colombiano, lo había visto en documentales. Se le acercó. Guillermo lo miró fijo y dijo, ese era otro hombre. Cristo me hizo nuevo. El joven bajó la cabeza y respondió, yo también quiero eso. Y Guillermo, temblando, oró por él. Fue la primera vez que oró en voz alta por otra persona. Aquel momento con el joven marcó un punto de inflexión. Guillermo comprendió que su historia no era solo suya. Dios la estaba usando para tocar otras vidas. Desde entonces, comenzó a hablar en pequeños grupos. Nunca mencionaba nombres, ni datos. Solo contaba su caída, su miedo, y cómo Cristo le dio una segunda oportunidad. Cada vez que hablaba, revivía parte del dolor. Pero también sentía la liberación de cada palabra. Era como limpiar una herida, dejarla respirar y finalmente sanar. Algunos lo miraban con recelo. ¿Quién habrá sido este hombre?, murmuraban. Pero la mayoría solo veía a alguien transformado, alguien que conocía el poder del arrepentimiento. La iglesia le pidió que diera su testimonio completo en una reunión especial. Dudó. No quería fama ni lástima. Solo obediencia. Aceptó, temblando por dentro. El día llegó. El auditorio estaba lleno. Tomó el micrófono con manos frías. Respiró hondo. Y habló. No con grandilocuencia, sino con verdad. Cada palabra cargada de historia y de fe. Contó del dinero, de los números, del terror. De cómo el alma se endurece en ese mundo. De cómo la conciencia se adormece, hasta que despierta con un grito. Habló del amor de Dios como una ola que lo arrastró cuando más lo necesitaba. Como un padre que espera con los brazos abiertos, incluso al hijo más perdido. Cuando terminó, hubo silencio. Luego, aplausos. Pero no eran para él. Eran para el milagro. Para el Dios que cambia vidas, incluso las más manchadas por la oscuridad. Después de eso, muchos comenzaron a acercarse. Jóvenes con adicciones. Padres con hijos presos. Mujeres heridas por violencia. Todos buscando una esperanza. Guillermo solo decía, no soy yo. Es Cristo. Empezó a estudiar teología a distancia. Quería entender mejor su fe, sus raíces. No para predicar desde un púlpito, sino para vivir con más claridad el Evangelio.
Su cuarto se llenó de libros. Comentarios bíblicos, testimonios, biografías. Donde antes había maletines con dólares, ahora había Biblias abiertas. Era otro mundo. Otra vida. Otro corazón. Al pastor le pidió consejo: ¿puedo hacer más? Él le respondió: lo más poderoso ya lo haces, vivir en integridad. Todo lo demás vendrá solo. Y así fue. Guillermo comenzó a acompañar a exconvictos en proceso de reintegración. Los escuchaba, oraba con ellos, compartía silencios. Nadie mejor que él para entender la soledad del arrepentido. En uno de esos encuentros, un hombre dijo entre lágrimas: yo también fui contador para gente peligrosa. Se abrazaron. Lloraron. Y oraron. No hay coincidencias cuando Dios dirige el camino. En sus tiempos libres, escribía una especie de diario espiritual. Un día, el pastor lo leyó y le dijo: deberías publicarlo. Podría sanar a muchos. Guillermo dudó. No quería exponer más de lo necesario. Pero oró. Y sintió paz. Publicó su testimonio bajo seudónimo. El libro circuló por iglesias, cárceles y centros de rehabilitación. Recibió cartas de agradecimiento. De presos, de madres, de misioneros. Todos decían lo mismo: ahora sé que hay esperanza para mí también. Eso le bastaba. No necesitaba más. El miedo al pasado aún aparecía a veces. Pesadillas, alertas, paranoias. Pero ya no lo dominaban. Cristo era su refugio, su torre fuerte. Y en él confiaba. Había dejado de contar millones. Pero había comenzado a contar testimonios. Y cada uno era un milagro. Como el suyo. Como el de tantos que, como él, fueron alcanzados por gracia. Hoy Guillermo vive lejos del bullicio. En un pueblo tranquilo del sur de Chile, rodeado de árboles, libros y silencio. La paz llegó, finalmente, para quedarse. Su rutina es sencilla. Se levanta temprano, ora, lee la Biblia y escribe en su diario. Camina por el bosque como si cada paso fuera una oración. Ya no huye de su pasado. Lo enfrenta con humildad. Sabe que su historia es una herramienta en manos de Dios, no una condena perpetua. Muchos le han ofrecido dinero para contar la verdad completa, para dar nombres o detalles. Él siempre responde lo mismo: mi verdad es Cristo. Lo demás ya no importa. Tiene contacto con algunos pastores, psicólogos y trabajadores sociales. Cuando lo invitan, da charlas sobre el poder del perdón. Nunca se presenta como un héroe, sino como un rescatado. Solo soy un hombre al que Dios levantó del lodo, dice. Y esa frase, repetida con ternura, tiene más fuerza que 1000 discursos rimbombantes. A veces lo visita su hija. Hablan de la vida, del dolor, de la fe. Ella lo perdonó. Él aún se perdona a sí mismo, un día a la vez. Guillermo ha aprendido a ver los pequeños milagros. Un joven que deja las drogas. Una mujer que decide perdonar. Un preso que empieza a leer los salmos. Sabe que la conversión no es un evento aislado. Es un camino. Un proceso. Y aunque tiene cicatrices, también tiene esperanza. Y eso lo cambia todo. Su rostro ha cambiado. Ya no hay dureza ni tensión. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillan con una luz serena. Como quien ha visto algo sagrado. A los 70 años, siente que apenas empieza a vivir. Que cada día es un regalo inmerecido. Y que su testimonio, por sencillo que parezca, puede ser semilla de eternidad. No busca reconocimiento. Solo desea ser fiel. A veces repite en voz baja un versículo que lo sostiene: el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. Le preguntaron una vez si cambiaría algo de su pasado. Pensó un momento y dijo: ojalá no hubiera hecho daño. Pero si todo esto me llevó a Cristo, entonces gracias. En su iglesia local es solo Don Guillermo. No lidera nada, no predica. Pero su sola presencia transmite algo. Quizá paz. Quizá redención. Quizá el eco de una oración respondida. Cada vez que escucha un testimonio, se emociona. Porque sabe que Dios aún transforma vidas. Y porque se recuerda a sí mismo, en una celda, solo, temblando, pero a punto de nacer. Una vez lo invitaron a una cárcel. Dio su testimonio.
Un interno lo abrazó y le susurró: si usted pudo cambiar, yo también. Y esa fue su mayor recompensa. Hoy no cuenta billetes. Cuenta almas tocadas, vidas rescatadas, corazones rendidos. El Evangelio hizo en él lo que ni el miedo ni la cárcel pudieron, lo hizo nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartir con tus seres queridos. Comenta, amén, si crees que Dios es todopoderoso. Y no olvides suscribirte para más testimonios de conversión.